Y la organización Artículo 19 difundió su informe trimestral en el que aumenta de manera alarmante las agresiones a los periodistas, en contra de los periodistas, y vamos a conversar con Antonio Martínez, oficial de comunicación de Artículo 19. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues preocupa mucho, a pesar de las denuncias que se han hecho de esta unión de el gremio de las organizaciones nacionales, internacionales, que han señalado lo difícil que es para los periodistas ejercer su profesión. No disminuye, por el contrario, Antonio. Así es. El reporte trimestral que lanzamos ayer como organización es una llamada de atención a el aumento en la violencia contra la prensa. Hacemos un primer diagnóstico, que es que frente al cambio de estrategia de comunicación del gobierno federal, del Observatorio de Seguimiento de Medios de la Violencia nos indica que ha bajado la cobertura de la violencia en un 50%, casi en esa misma proporción, es decir, 46% ha aumentado la violencia contra periodistas. Este primer diagnóstico, decimos, tienen un dilema ético hoy los medios entre si seguir esta nueva estrategia de comunicación de ya no reportar los asuntos relacionados con la violencia, o por el contrario, seguirlos reportando en un tema tan importante como el de la prensa. Puede ser un arma de dos filos, ¿no, Antonio? Muchos no reportan porque es el perfil por estas amenazas, y otros dicen, bueno, lo reporto porque puede ser un escudo. Así es. Justamente los casos que documentamos aquí dan cuenta de ambos escenarios. En algunos, como en el caso del periódico Zócalo, han decidido cerrar y decir, se da de baja o no cubrimos más los asuntos relacionados con la violencia, como lo mismo sucedió con el Mañana Nuevo Laredo en el año 2011. Y el otro caso es el Siglo de Torreón, donde frontalmente el director editorial dice, nosotros vamos a seguir informando pese a los ataques. El Siglo de Torreón en este trimestre fue uno de los medios que fueron atacados en sus instalaciones con armas de fuego y con granadas. Y bueno, en este sentido, ahí están los dos escenarios que planteas, y sí, pues es un arma. Parte de las cifras que vemos en este informe trimestral son interesantes porque hacemos un comparativo con los dos primeros trimestres del último año de Felipe Calderón, 2012, y los primeros dos trimestres del sexenio de Enrique Peña Nieto, y vemos cómo sostenidamente ha sido más violento este año en general. El primer trimestre contra 39 del 2012, 39 agresiones del 2012, el primer trimestre del 2013 vimos 51, y en el segundo trimestre, mientras en el 2012 había 64 agresiones, en este año documentamos 100 agresiones, y esto nos hace preguntarnos que la violencia continúa, y de hecho se ha ido extendiendo, porque en esta ocasión vemos que los estados más violentos en este trimestre se alejan de lo que veníamos documentando, que tenía que ver con el norte del país, el norte y el noroeste, como las regiones más peligrosas para los periodistas, y ahora se traslada al centro golfo, al sur y sureste. Vemos, por ejemplo, que Tlaxcala, que en otras ocasiones tenía apenas una o ninguna agresión en contra de periodistas, en este trimestre tuvo 17, probablemente relacionado con el proceso electoral, pero ahí el gobierno local deliberadamente actuó en contra de periodistas e incluso encarceló a uno. Vemos Veracruz, que de nuevo repite como uno de los estados más peligrosos. En segundo lugar, Guerrero, Chiapas, y hasta el final Coahuila, con 8 agresiones. Y como te decía, lo que tradicionalmente veíamos era Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, como los más violentos, y ahora vemos la violencia extendida, o por lo menos trasladada, a los estados del centro y sur-sureste del país. Antonio, algo de lo que mencionas y que me llama mucho la atención, generalmente pensamos que las agresiones, los ataques en contra de los periodistas es de gente que no le conviene que se sepa la información, pero pensamos en los delincuentes, pensamos en el crimen organizado, pensamos en este tipo de acciones, pero no pensamos en los servidores públicos o en los policías, y nos damos cuenta de que son los principales perpetradores de las agresiones, ¿no? Así es, parte del cambio de narrativa que desde la sociedad civil
no solamente el artículo 19, otras organizaciones hemos tratado de poner es que la narrativa oficial nos decía nos decía dos cosas. Los criminales se están matando entre ellos y la violencia subsidiaria de esa pelea afecta a todos los demás. La verdad es que esta hipótesis puede ser cierta, pero también puede ser cierto lo que hemos documentado. Por lo menos sostenidamente 2 años, el artículo 19 ha documentado que por lo menos 44% del total de agresiones a periodistas son hechas por funcionarios públicos, y en este trimestre no es la excepción. Las cifras son las siguientes. Generalmente tienen que ver con funcionarios locales y municipales, pero por ejemplo en este trimestre del total de agresiones por parte de funcionarios, por ejemplo, 12 agresiones fueron hechas por policías municipales, 10 agresiones fueron hechas por funcionarios públicos estatales, luego los funcionarios municipales 1, policía estatal 2, y crimen organizado vemos apenas una tercera parte de estos ataques hechos por elementos del crimen organizado, y volvemos a ver cómo es el gobierno, o por lo menos los funcionarios de los estados, y particularmente las policías locales y municipales, que tiene que ver con falta de protocolos de seguridad y de derechos humanos, pues son los que agreden a la prensa. Los casos de periodistas mencionado por algunas personas no deben ser atendidos de manera diferente al resto de la población, que también enfrenta asaltos, violaciones, secuestro, robo, asesinatos. No debe atenderse ni de manera diferente ni de manera privilegiada. ¿Qué dicen en el artículo 19? Bueno, lo que decimos es precisamente que el hecho de que no se investiguen los casos o no se tomen con la seriedad que se deben, no solamente los periodistas de todos, pero la impunidad en general, alimenta la violencia en contra de la prensa. Es decir, entendemos a la prensa como un mecanismo social que le permite a la sociedad en su conjunto tener información para tomar decisiones, y entonces la prensa tiene un valor social y por eso hay que reivindicarla. No es que un caso se trate distinto, pero sí es cierto que en muchas ocasiones, por lo menos a nivel local, el periodista que se ve agredido por un policía estatal, a ese mismo policía se lo encuentra en el momento de ir a denunciar. Y si eso sucede, lo que tenemos es impunidad. Lo mismo que en casos donde no son periodistas, pero la violencia ha llegado a tal grado que hay una Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República, hay un mecanismo de protección a periodistas a nivel federal, y lo que estamos diciendo es que esas instituciones funcionen de manera adecuada. Hoy la Fiscalía no tiene las facultades legales correspondientes para llevar su mandato a lo que sucede en los estados, y por el otro lado el mecanismo de protección a periodistas no acaba de estar... No cuaja, ¿no? No cuaja, y entonces tenemos instituciones que parecen un elefante blanco, y por el otro lado tenemos una impunidad reinante en las procuradurías locales y en los ministerios públicos estatales, y eso nos genera una ola de violencia, una doble violencia, porque está la violencia generada por funcionarios o por el crimen o por cualquiera interesado en que no se conozca la información, y por el otro lado hay una violencia de parte del Estado al omitir su responsabilidad en la investigación y esclarecimiento de la violencia en contra de la prensa. Antonio, ¿qué más se puede hacer? ¿Se ha denunciado ya? ¿Se ha exigido a las autoridades? ¿Se ha hecho a nivel nacional, a nivel internacional? ¿Qué más se puede hacer? Pues eso, seguir exigiendo y poner a prueba los mecanismos institucionales. Generalmente cuando esto sucede es cuando las cosas cambian. En muchas ocasiones los periodistas, por asumir que no cuaja el mecanismo o que la Fiscalía no sirve, no ponen sus casos ahí. Y el tema es retar a las instituciones o ponerlas a prueba sistemáticamente para poder evaluar su desempeño y poder señalar los errores de las instituciones y las carencias del diseño institucional de esta Fiscalía o de este mecanismo, etcétera. Eso es lo que hay que hacer, y desde luego levantar la voz en contra de la impunidad,
y por supuesto seguir al pendiente de las nuevas formas de restricciones a la libertad de expresión. Parte de lo que documentamos en este informe trimestral tiene que ver con la represión de la protesta en estados de la República. En Puebla fueron encarcelados 3 jóvenes, en León, Guanajuato fueron detenidos ilegalmente o arbitrariamente 3 jóvenes estudiantes. Aquí en el Distrito Federal lo mismo sucedió con 3 jóvenes pertenecientes al movimiento 832 que ponían una manta alusiva al aniversario del movimiento. En los otros 2 casos tenían que ver con protestas de contra del presidente Peña Nieto, y lo que nos preocupa es que haya un discurso de criminalización de la protesta, que siempre que sea pacífica, la protesta es síntoma de una democracia plural y no una falencia de la misma. Muy bien, pues Antonio, como siempre te aprecio que platiques con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, gracias. Hasta luego, Antonio Martínez, oficial de comunicación de Artículo 19.